nombre de nuestro Señor, amén. Toda la gloria es para Él y la alabanza, aleluya, amén. Podemos estar en nuestros asientos. Damos la bienvenida a todos en esta mañana. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y ponga en todos nosotros paz, amén. Bueno, gracias a Dios. Vamos a meditar acerca del tema viviendo en el temor de Dios. Viviendo en el temor de Dios. Damos la bienvenida a cada uno. Viviendo en el temor de Dios. Amén. Según algunos estudiosos de la Biblia, este tema es el más importante de todo el libro sagrado. Esa es la opinión del hermano, por ejemplo, Armando Alducin. Él asegura que el tema más importante de la Biblia, según él afirma, es el temor de Dios. Indudablemente es un tema muy, pero muy importante, porque nos habla de algo que es clave en la vida de cada uno de nosotros. Pero ¿qué es el temor de Dios? Empezamos por esto. El temor de Dios, según el Proverbio 8:13, dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Qué es el temor de Dios? Aborrecer el mal. Es sencillo. El temor de Dios es odiar lo malo. El temor de Dios es aborrecer lo que es malo, lo que es contra Dios. Ese es el temor de Dios. Sencillamente aborrecer aquello que es malo. ¿Qué es lo que es malo? Aquello que ofende a Dios, aquello que no agrada a Dios. Entonces el temor de Dios es aborrecer el mal. Sencillamente esto. En complemento, en este versículo, el proverbista dice: la soberbia, la arrogancia y el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Él da unos ejemplos de qué cosas no le agradan a Dios. A Dios no le agrada la soberbia, a Dios no le agrada la arrogancia, a Dios no le agrada el mal camino, y tampoco le agrada la boca perversa. Y el proverbista dice: esas cosas yo no las quiero en mi vida, son desagradables también para mí. Sencillamente el temor de Dios es aborrecer lo malo. Qué importante es que nosotros en nuestro corazón empecemos a aborrecer lo malo, porque tenemos un problema nosotros, todos los que estamos aquí. Nosotros nacimos con una naturaleza caída, una naturaleza que ama lo malo, ¿cierto? Ama la mentira, ama la inmoralidad, ama hacer lo malo. Y es algo que no nos lo enseñan a hacer. Nacemos con esa naturaleza. Siempre dentro de nuestro corazón hay la tendencia a hacer lo malo, ¿cierto que sí? Hay un deseo por hacer lo malo. Eso es natural en usted y es natural en mí. No nos llamemos a engaño. La naturaleza humana nos tira a hacer lo malo. Eso es algo innato en nosotros. Pero como nosotros ahora también tenemos la naturaleza divina, es decir, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la presencia de Dios. La presencia de Dios nos lleva a hacer lo bueno. Nos dice: no hagas esto porque esto no le agrada a Dios. No mientas porque esto no agrada a Dios. No odies porque esto no agrada a Dios. No adulteres porque esto no agrada a Dios. No vivas en lo malo porque esto no agrada a Dios. Entonces empieza una lucha dentro de nosotros. Pero bienaventurados aquellos que se dejan guiar por el Espíritu Santo y prefieren el temor de Dios a su propia carne. ¿Cuántos estamos de acuerdo con esto? Entonces esta es la idea. El temor de Dios es aborrecer lo malo. Y el Espíritu Santo nos lleva a que siempre nosotros estemos rechazando lo malo en nuestras vidas. El problema es que a veces nos dejamos vencer por la antigua naturaleza. Pero yo les quiero animar que hoy más bien venzamos por el poder del Espíritu Santo. Amén. En el libro de los Proverbios 15:33, la palabra de Dios nos dice de la siguiente forma. Dice así la palabra del Señor: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y la honra procede a la humildad. ¿Qué es el temor de Dios? Es la enseñanza de la sabiduría. Ese es el temor de Dios. Este libro que se llama la Biblia, desde su primer libro, que es Génesis, hasta el último Apocalipsis, nos enseña la sabiduría. La sabiduría está en este libro, porque en este libro está la mente de Dios, en este libro está el concepto de Dios, en este libro está lo que hay en el corazón de Dios. La sabiduría de Dios está en este libro.
Por eso el temor de Dios es la enseñanza de la sabiduría. Es decir, es la enseñanza de esa palabra de Dios que produce temor de Dios. ¿Cómo se produce el temor de Dios? Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios cual espejo. ¿Cierto que sí? ¿Cuántas señoras han ido al espejo, fueron al espejo hoy? ¿Cuántas se vieron las patas de gallina? Las ojeras. ¿Qué otras cosas? Los pómulos llenos de así como inflamados. Bueno, no las estoy atacando, las amamos en el Señor. Pero es que este libro maravilloso nos muestra quiénes somos nosotros. Ahí vemos nuestros pecados, ahí vemos nuestro mal carácter, ahí vemos nuestras malas motivaciones, ahí vemos esos sentimientos que no le agradan a Dios. Y al mirarnos cual espejo en la Biblia, nos damos cuenta que nos falta bastante. Y es que a todos los que estamos aquí nos falta bastante, pero gloria a Dios por su palabra, porque su palabra cada día nos enseña para corregirnos, para mejorar. Y ahí está el temor de Dios. El temor de Dios es mirar la sabiduría de Dios y decir: Señor, me has bendecido tanto, pero me falta también. Ayúdame a mejorar. Señor amado, ayúdame a aprender. Ese es el temor de Dios, la enseñanza de la sabiduría. El temor de Dios, vamos a mirar en el Proverbio capítulo 2, está desde el versículo 1 al 5, mostrándonos algunos aspectos que tienen que ver con la sabiduría. Dice: hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Cómo podemos entender el temor de Dios? ¿Cómo podemos tener temor de Dios? ¿Cómo podemos alcanzar el temor de Dios? A través de lo que nos muestra este pasaje. Primero, recibir la palabra de Dios. Es importante recibir la palabra de Dios. El apóstol Pablo le dijo a los tesalonicenses, les dijo: ustedes cuando recibieron el mensaje de Dios, no lo recibieron como palabra de hombre, sino como lo que es efectivamente la palabra de Dios. Nosotros debemos entender que la Biblia es la palabra de Dios y debemos recibirla así, como palabra de Dios. Y decir: Señor, gracias por tu palabra. Cuando nosotros empezamos a recibir la palabra del Señor y nosotros tenemos un oído atento a la palabra de Dios, empezamos en el camino del temor de Dios. Eso nos dice el versículo 1 y 2. Dice: entonces, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Entonces nos dice que si nosotros estamos pendientes de la palabra de Dios, producirá en nosotros el temor de Dios. ¿Quiere usted tener el beneficio del temor de Dios? Tome esa palabra, ore antes de leerla y dígale: Señor, yo sé que esta es tu palabra, háblame, dime la verdad, enséñame. Cada aspecto que Dios nos hable, lo vamos a recibir, no vamos a disimular, ¿cierto? Esto es para la hermana tal, esto es para mi esposa. Lástima que ella no estuviera leyendo este versículo. Esto es para el hermano Penagos, esto es para el hermano Pedro Pablo, es para la hermana Clarita. No, diga: esto es para mí. Dios me está hablando por su palabra. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces el temor de Dios viene cuando yo empiezo a estar atento a la palabra del Señor, a inclinar mi corazón a la sabiduría y a la prudencia. Cuando yo empiezo a inclinar mi corazón más a lo que Dios dice que a lo que los demás dicen. Muchas personas tienen inclinado su corazón a la opinión del pueblo, a la opinión de la gente, a la opinión de mucha gente, y quieren agradar a todo el mundo. Pero nosotros no estamos aquí en esta tierra para agradar a todo el mundo. Nosotros estamos en esta tierra para agradar a nuestro Dios. Diga: yo estoy aquí en esta tierra para agradar a Dios. Y yo sé que algunas personas tienen un problema hoy, porque han querido agradar a todos, han querido agradar a sus amigos, han querido agradar a tantas personas, han querido quedar bien con tanta gente, que no han quedado bien con nadie y mucho menos con Dios.
Pero lo que importa es agradar a Dios. Porque cuando nosotros oímos su palabra, inclinamos nuestro corazón hacia la prudencia de Dios, entonces Dios nos va a bendecir. Este pasaje también nos dice que hay que clamar a la inteligencia y a la prudencia hay que darle nuestra voz. Ahora recuerde que la sabiduría está en este libro, pero la sabiduría también está personificada. Cuando usted lee la Biblia, en el libro de los Proverbios, nos habla de la sabiduría como si fuera una persona. Dice que clame a ella, dice que le ruegue a ella, dice que le levante a ella la voz, o sea que le pida a ella ayuda, ¿cierto? La sabiduría está personificada en el Señor Jesucristo. Diga, Jesucristo es la sabiduría en persona. ¡Qué hermoso! Por eso usted debe decirle al Señor Jesucristo: Señor Jesucristo, ayúdame a cambiar de forma de pensar. Ayúdame a cambiar en la forma de hablar. Ayúdame a cambiar en mi forma de tratar a mi esposa, de tratar a mis hijos. Ayúdame en mi forma de hacer el ministerio. Ayúdame en mi manera de ser con la gente. Señor Jesucristo, transfórmame, enséñame. Señor Jesucristo, ayúdame a cambiar. Porque usted necesita cambiar y yo también. El problema es cuando usted cree que ya llegó, que ya no hay nada más que avanzar y se apoltrona ahí diciendo: ya estoy hecho, ya me las sé todas, ya conozco la Biblia al derecho y al revés. No, cada día yo tengo que aprender más de Dios y cada día tengo que meterme más y más con Dios. Y Él me va a transformar, me va a seguir ayudando, me va llevando a niveles mejores de la presencia de Dios en mi vida. Entonces yo tengo que clamarle al Señor Jesucristo para que Él transforme mi vida. También debo entonces guardar los mandamientos de Dios en mi corazón y deleitarme en ellos. El Salmo 19, versículos 9 y 10 dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y dulces más que la miel y la que destila del panal. Es decir, si yo quiero el temor de Dios, yo necesito deleitarme en los mandamientos de Dios, como si fuera algo agradable, como la miel, ¿cierto? Dice que si nosotros buscamos la sabiduría de Dios como buscamos la plata. ¿Cuánto les gusta la plata? A algunos, gloria a Dios, no a todos, ¿cierto? Pero hay unos que les gusta más que a otros, ¿cierto? Entonces es el Señor plata, ¿cierto? Todo tiene que dar un resultado económico. Si no hay resultado económico, usted dice: eso no funciona, que no hay plata. Pero ¿sabe una cosa? No todo es plata. No todo es tener dinero. No es todo tener una cuenta grande bancaria. Algunos que piensan que todo es plata. Hay cosas más importantes que la plata. ¿Cierto que sí? El dinero es una ayuda, es una bendición, no lo voy a negar. Y Dios nos permite proveernos a través del dinero, pero no es todo. Triste aquel que piensa que el dinero es todo y destruye su familia, que piensa que el dinero es todo y daña las relaciones interpersonales, que piensa que el dinero es todo y destruye su comunión con Dios, que piensa que el dinero es todo y vive mal con las demás personas. No todo es el dinero. Lo más importante, más que el dinero, es la palabra de Dios. Dice que si la buscares como la plata, que si la amares como el oro, que si te deleitares con esa palabra como el que come miel y dice: uy, qué rica esta miel. Si para usted los mandamientos de Dios son una delicia y usted cuando lee la Biblia no dice: uy, ¿cuándo termino este capítulo? Sino dice: qué delicia, quisiera leer otro y quisiera leer otro y quisiera leer otro. Y esa miel usted la come y se endulza, pero no se empalaga, porque cada día quiere más de la palabra de Dios. Si hay esto en nuestras vidas, el temor de Dios va a empezar a llegar a nosotros. Entonces dice el Proverbio capítulo 2 verso 5, que si esto hay en nosotros, ¿cierto? Si estamos atentos a oír la sabiduría, si inclinamos nuestro corazón a la prudencia, si clamamos a la sabiduría, si guardamos los mandamientos de nuestro Dios, entonces entenderemos el temor del Señor.
Versículo 5. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Es muy importante, a través de amar la palabra de Dios, es que el temor de Dios viene a nuestras vidas. Pero yo quiero decirle algo. Una de las cosas que usted y yo necesitamos urgentemente es tener temor de Dios. Yo estoy seguro que aquí hay personas que no tienen ni un poquito de temor de Dios. Y aunque están en la iglesia cristiana, su estilo de vida muestra que no tienen nada de temor de Dios, ni respeto mínimo por las cosas de Dios. Pero sabe una cosa, si usted sigue así, solo le esperan dolores, solo le esperan aflicciones, solo le esperan problemas. Pero si usted reflexiona y se arrepiente y cambia y busca el temor de Dios, se abrirán las ventanas de los cielos. Dios lo perdonará, Dios lo restaurará y usted verá la gloria de Dios. Yo les quiero animar que todos nosotros volvamos al temor de Dios, porque de una o de otra manera nos hemos apartado de Él. Y el propósito de esta enseñanza es pedirle a Dios que nos impregne de su temor. ¿Cierto que sí? Cuando una persona cocina con leña, ¿de qué queda oliendo? A leña, ¿cierto? Cuando usted va a un asadero, ¿cierto? Y sale y usted se incomoda, dice, ay, yo huelo a leña. Y usted, ay, Señor, ¿cierto? Y cuando va y habla con alguien, uy, pero usted huele a leña, ¿cierto? Va por la, uy, pero usted huele a leña, ¿cierto? ¿Cierto que sí? ¿Cómo? Wow, un asado, estuvo en un asado, ¿cierto? No invitó, le dicen. Está impregnado de esto, ¿cierto? Pero lo que debe impregnar nuestro corazón, por decirlo de alguna manera, es el temor de Dios. ¿Cierto que sí? Cada uno de nosotros tiene un aroma. ¿Cierto que sí? Hay unos que tienen un aroma muy fuerte. Demasiado fuerte, hermanos. Hay otros que lo tienen moderado. Pero sabe una cosa, que usted conoce el olor de su esposa, el olor de su esposa, de su esposo, el olor de sus hijos, ¿cierto que sí? Aún el olor es característico. Pero que nosotros estemos tan impregnados del temor de Dios, que esa sea nuestra fragancia. Y que eso sea lo que nosotros irradiamos, el temor de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Esto es muy importante. Tenemos que, como dijo mi esposa esta mañana, una palabra muy bonita, que seamos bautizados en el temor de Dios. ¿Sabe qué es ser bautizado? Sumergido, eso está muy bien. Sumergido, eso es ser bautizado. Bautizado no es solamente echarle un poquito de agua, ¿cierto? No es solo derramarle un poquito de agua, sino es sumergirlo en el agua. Eso es ser bautizado. Que nosotros seamos sumergidos en el temor de Dios. Que tengamos temor de Dios por la mañana, que tengamos temor de Dios al mediodía, que tengamos temor de Dios cuando vamos en el bus, que tengamos temor de Dios cuando estamos manejando, que tengamos temor de Dios cuando estamos en la empresa y nadie nos está mirando, ¿cierto? Cuando usted está haciendo un viaje, hay muchas mujeres y nadie lo está mirando. Que tengamos temor de Dios. En todo lugar donde nosotros estemos, que siempre el temor de Dios esté en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a esto? Dijo el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero esto es algo muy importante. Esto no es un mensaje solamente pasajero. Nosotros necesitamos vivir en el temor de Dios para poder ver el respaldo del Señor de una forma maravillosa. Yo quiero que miremos en esto de estar impregnados del temor de Dios algunos aspectos. Por ejemplo, el temor de Dios en adorar a Dios. ¿Sí? El Salmo 5:7 dice, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. El temor de Dios en adorar a Dios. ¿Sabe una cosa? El adorar a Dios requiere temor de Dios. ¿Cierto que sí? Requiere una actitud primero de reverencia. ¿Una actitud de qué? De reverencia, una actitud de santidad, una actitud de comunión con Dios y con los hombres. Dice la palabra de Dios que alcemos las manos santas sin ira ni contienda, segunda de Timoteo 2:8. Pero miremos a cada uno de estos puntos. Necesitamos volver a la reverencia. Cuando estamos adorando a Dios, necesitamos tener reverencia. Cuando nosotros llegamos al templo, debemos tener una actitud reverente. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y empezar a entender que hemos venido es a buscar a Dios. Hay un coro que dice, yo no sé a lo que tú has venido, pero yo vine a adorar a Dios.
¿Cuántos dicen amén? Que cuando nosotros vengamos a este templo tengamos una actitud de reverencia. Que nosotros empecemos con la actitud de respetar a Dios, con un respeto, que tomemos valor a la reverencia al Señor, que no seamos irreverentes. Hay personas muy irreverentes y esto les trae muchos problemas. Respetemos la presencia de Dios, ¿cierto? Si usted respeta la presencia, por ejemplo, de un gobernante, de un gobernador, de un alcalde, si llegara aquí el alcalde Petro, aunque no estamos de acuerdo con su forma de gobernar, le rendiríamos mucho respeto porque es el alcalde, ¿cierto que sí? ¿Cuánto más respeto? Pero más que respeto, cuánta reverencia merece nuestro Dios. ¿Sí estamos de acuerdo? Reverencia. Es importante que cuando nosotros nos dirijamos a Dios, no le hablemos como dándole órdenes. ¿Cuántos le han dado órdenes a Dios? Como esa hermana que se quería casar, yo lo he dicho algunas veces, y no le salía esposo, y estaba brava, y entonces salió de su casa esa mañana y le dijo: Dios, ¿por qué no me da esposo? ¿Qué pasa con usted? Muy irreverente. ¿Cuántos han orado así? Cuando sale la hermana, da como 3 pasos, se cae, se pega contra el sardinel y se rompe todos los dientes. Necesitamos llegar a Dios con respeto. ¿Cuántos están de acuerdo? Postrarnos ante Él con reverencia. Dios no es el muchacho de los mandados suyos. ¿Sí me hago entender? Dios es el Señor del universo. No venga con exigencias, con regaños, con gritos. ¿Pero qué le pasa a Dios? Y le manotea a Dios. No, dígale: Señor, por favor, te ruego. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo fue oído a causa de su temor reverente. Él con reverencia se arrodilló al Padre y le dijo: Señor, escúchame. Y el Padre lo escuchó. Necesitamos reverencia. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, usted no puede adorar a Dios con irreverencia, con una actitud sobrada, con una actitud de que usted es el importante. Yo veo hermanos que llegan y se les nota por encima, no levantan ni un dedo para alabar a Dios. Se sientan como el pachá, hacen mala cara. Cuando usted venga aquí, diga: yo puedo ser muy importante, pero el más importante es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y usted diga: yo lo voy a alabar, yo lo voy a adorar, yo lo voy a bendecir, le voy a dar la gloria. Con reverencia, con respeto, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. También con santidad, es decir, no con pecado en nuestro corazón. Algo importante es que nosotros debemos sacar el pecado. Para Dios es abominación ofrecer una alabanza cuando estamos viviendo en pecado, ¿cierto? Estamos andando en rebelión, estamos andando en maldad, y sin embargo alabamos a Dios. No agrada a Dios esto. Y también la comunión con Dios, pero también con los hombres. Dice la palabra que levantemos nuestras manos santas sin ira ni contienda. ¿Cuántas veces nosotros decimos: Señor, yo te alabo? Y está así, cuando ve al hermano tal, dice: uy, este sinvergüenza, ¿qué hace aquí? Así trata a su hermano. Dice: yo no quiero ni verlo ni en pintura, no me cae bien. Señor, llévatelo, te lo envío. Y usted alaba a Dios, dice: pero ese pastor me cae mal, esa persona no la puedo pasar, esa hermanita espérese y verá, ojalá Dios le ponga la mano. No se aguanta la esposa, no se aguanta el esposo, no se aguanta los hijos, vive criticando del uno y del otro. Dice la Biblia que si nosotros decimos que amamos a Dios, a quien no hemos visto, ¿cómo nosotros podemos decir eso si odiamos a quien sí hemos visto? Entonces nosotros tenemos que entender que debemos pedirle al Señor que nos ayude a superar esto y que nosotros podamos de verdad tener comunión con Dios y con la gente, alzando manos santas sin ira ni contienda, sino manos limpias. ¿Cuántos están de acuerdo? Por otro lado, no ofreciendo un culto contaminado a Dios, no un culto de carnalidad, de sensualidad, sino un culto santo. El pastor David Wilkerson escribió un libro que se llamó La Visión. Y él escribió, él ya pasó a estar con Cristo, este pastor, pero él vio en una visión que al final de los tiempos, al terminar de los tiempos, él vio una visión, y él dice que él vio en la visión que en los altares habrían unas danzas
supuestamente a Dios, pero con mujeres desnudas. Y sabe una cosa, poco a poco se llega a eso. Cuando la gente que está en el altar irradia sensualidad, con su forma de vestir, con su forma de muchas cosas, eso no es algo que agrade a Dios. La alabanza a Dios debe inspirar santidad, consagración, devoción. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Esto es muy importante. Dios dijo a Moisés, cuando Moisés le iba a servir, ¿qué le dijo el Señor? Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Es decir, cuando nosotros sirvamos al Señor, cuando nosotros adoremos a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Santificarnos. Dios nos está llamando a la santificación, a usted y a mí. ¿Cuántos están de acuerdo? A santificarnos para agradar a Dios, para adorar a Dios de una forma que le agrada. Ahora, vamos a mirar en el Salmo, hablando entonces, primero adorar a Dios en el temor de Dios, ya lo hemos visto. Pero también adorar a Dios, servir a Dios con temor y respeto. Salmos 2, versículos 10 y 11. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Es decir, también primero tenemos que adorar a Dios en el temor de Dios. Primero adorar a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Segundo, debemos servir a Dios en el temor de Dios. Por eso este texto nos dice a la gente que tiene liderazgo, dice: sean prudentes y admitan el consejo y la amonestación. Es decir, a veces llega un punto en el cual la persona se considera tan importante que a mí no me amoneste, a mí no me diga nada, yo soy yo. Pero el Señor dice que seamos prudentes y que admitamos la amonestación, porque tenemos que servir a Dios con temor y alegraos también con temblor en su presencia. Tenemos que servir a Dios en el temor de Dios. No podemos servir a Dios de cualquier forma. Tenemos que servirlo en el temor de Dios. Entonces, esto es muy importante que lo entendamos. ¿Cuántos queremos servir a Dios? Lo podemos hacer, lo debemos hacer, pero tiene que hacerse en el temor de Dios. Si yo no tengo temor de Dios, ¿cómo lo voy a servir a Él? Hay un salmo que dice, le dice al impío: ¿tú por qué hablas mi palabra? ¿Tú por qué llevas mi mensaje? Tú no tienes, lo que da a entender es, tú no tienes el testimonio para hacerlo. Tu vida no respalda lo que tú estás haciendo. Entonces, para servir a Dios se requiere el temor de Dios. Hebreos 12:28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Dice que le sirvamos a Dios dándole con gratitud, pero también con temor y con reverencia. ¿Cuántos creen que se sirve a Dios con temor y reverencia? Esto es muy importante. Y vamos a mirar cómo se aplicaría esto. En primer lugar, no familiarizándonos, o sea, evitando la familiaridad con la obra de Dios. Muchas veces nosotros nos familiarizamos con las cosas de Dios, ya sea en la parte de la predicación, ya sea en la parte de las células, ya sea en la parte de la escuela de líderes, del instituto bíblico, de la alabanza, o cualquier ministerio, o la consejería, o el evangelismo, o cualquiera de las cosas. Y nos familiarizamos tanto con las cosas, ¿cierto?, que pensamos que lo podemos hacer de cualquier forma. En primer lugar, nos profesionalizamos, ¿cierto? Dice: yo llevo esta contabilidad, yo sé de esto. Pero hasta para llevar una contabilidad hay que tener temor de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Pedirle la guianza de Dios, pedirle que el Señor nos guíe y decirle: Señor, glorifícate a través de esto. Primero. Segundo, el aspecto de no tener la familiaridad. Lo quiero explicar. Usa fue un hombre que tuvo toda la vida la cercanía del arca de Dios. ¿Cierto que sí? El arca de Dios llegó a ser como un mueble en su casa, ¿cierto? Y él pensó que como estaba tan cercano a esa arca que representa la presencia de Dios, él podía
tocarla con sus manos, pero Dios había dicho que el arca del pacto no se podría tocar con las manos, sino que tocaba llevarla con unas varas sobre los hombros de sacerdotes. ¿Qué es lo que estaba diciendo Dios? Le estaba diciendo al pueblo: recuerden, yo estoy cerca de ustedes, yo los amo, yo vivo en medio de ustedes, pero no se les olvide que yo soy Dios y ustedes son mi pueblo. Tienen que tenerme reverencia y amarme. Dios quiere que nosotros tengamos reverencia y no nos familiaricemos. Dice que llevaban, dice la palabra, que llevaban el arca en un carro, y de pronto el carro trastabilló por un hueco y Usa puso su mano para levantar el arca. Quizá fue una buena intención de que no se cayera, pero ¿qué pasó? Dios había prohibido esto: no tocarás el arca con tu mano directamente. ¿Qué pasó? De inmediato murió. Dios lo mató. Porque sabe una cosa, nosotros tenemos que entender que no podemos hacer las cosas de Dios con familiaridad. Es mi célula, es mi ministerio, son mis discípulos, son mis líderes, son mis ovejas. Y hay líderes que se agarran a pelear con el otro líder porque estos son míos. ¿Cierto que sí? No, la gente es ¿de quién? La gente es de Cristo el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hacer todo con temor y reverencia, porque cuando hay familiaridad puede haber muerte. Cuando usted adquiere familiaridad en las cosas puede haber muerte espiritual. Usías cayó muerto. Pero también nosotros observamos en el lugar santísimo, en el tabernáculo, había un lugar donde solo entraba una vez al año el sumo sacerdote. ¿Cuántos se acuerdan? Pero él tenía que entrar primero santificado. Segundo, tenía que entrar con sangre para ofrecerla sobre el propiciatorio. Tercero, tenía que entrar con unas vestiduras apropiadas. Eran vestiduras blancas, las cuales incluyeron las campanillas. Tenía que entrar amarrado con un lazo, ¿cierto? Porque si entraba en pecado, moría de una vez. Caía fulminado, por eso eran las campanillas. Porque cuando él entraba allí a ofrecer por el pecado suyo y de todo el pueblo la sangre, mientras él estaba caminando las campanillas sonaban. Quiere decir que todavía estaba vivo. Cuando dejaban de sonar las campanillas, quiere decir que Dios lo había matado, porque entró en pecado. Y el lazo era para que lo sacaran, porque nadie podía entrar a sacarlo, porque el que entraba ahí moría fulminantemente. ¿Cuántos me están escuchando? Entonces, ahora nosotros decimos: pero hermano, ya Cristo murió, ya tenemos entrada directa al lugar santísimo, ya el velo del templo se rasgó, ya tenemos esa entrada libre. Sí, por supuesto que sí, pero con más veras tenemos que tener más respeto que antes, porque nuestra entrada a ese lugar santísimo se compró con la preciosísima sangre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? O sea que ahora hay que tener más respeto, ahora hay que tener más reverencia, ahora hay que tener más gratitud. ¿Por qué? Porque Dios nos dio el privilegio de entrar todos en la presencia de Dios. Siempre tenemos que servir a Dios con reverencia. Siempre tenemos que servir a Dios con respeto. Siempre tenemos que servir a Dios con el temor de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Por otro aspecto, también observamos cuando el Señor le habló a Adán y le dijo: de todos los frutos de este huerto podéis comer, menos de este, del fruto del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. ¿Se acuerdan de esto? Pero podía comer de todo. Sin embargo, Dios le dijo: de este no comerás. Vino el tentador y trató de meter en la mente de Adán que Dios era injusto, que por qué no iba a comer, que Dios por qué se le ocurría eso. Y así es cuando uno empieza a tener el temor, perder el temor de Dios, cuando uno empieza a cuestionar la palabra de Dios, cuando uno empieza a pensar que no, pues eso es un extremo, pero esto y aquello, yo puedo conseguirme otra mujer porque es que mi esposa no sirve para el ministerio, dijo un hermano. Es que mi esposa no sirve para predicar, yo necesito conseguirme una que sepa predicar y que sea 30 años más joven. ¿Qué cosa, cierto?
Son argumentos que la gente se inventa y dice: yo puedo divorciarme porque es que esta mujer me regaña todo el día, hasta me pega, me hace la vida imposible. Yo puedo hacerlo, yo puedo hacerlo, yo puedo hacerlo. Y el diablo dice: sí, tú puedes hacerlo. Y el diablo dice: ánimo, hágalo. Y entonces se hace la víctima y dice: estos hijos no me entienden, esta esposa es un demonio, yo lo que tengo es que conseguirme otro hogar. Y empieza con eso y el diablo dice: sí, hágalo, 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 hágalo. Y después dice: no, pero Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que perdona el pecado, ¿cómo Dios me va a condenar por eso? Y resulta yéndose de la casa, se consigue otra mujer, un nuevo hogar, y dice: y ahora quiero seguir en el ministerio. Dios no acepta esas cosas. Dios dice que Él aborrece el divorcio. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Que con Dios no van esos jueguitos, que nosotros tratamos de manipular las cosas de Dios, pero las cosas con Dios son serias. Dios dijo que no y es no y ya. ¿Cuántos dicen amén? Dios le dijo: no coma de ese fruto, porque el día que usted coma de ese fruto morirá. Y punto. El hombre le creyó más al diablo, comió del fruto y en ese mismo momento murió. No cayó con los pies estirados de inmediato, pero sí estiró el pie en cuanto a la relación con Dios. Murió inmediatamente, fue alejado de la comunión con Dios. Entró la enfermedad, entró la muerte, entró la desgracia. ¿Y qué pasó? Vino esa maldición a todos nosotros, porque Adán consideró que eso no era nada, comer ese fruto. Quizá para usted no es nada decir pecar en ciertas cosas. Dice: eso no es nada, eso no va a pasar nada. Pero el Señor dice que no lo hagas. ¿Cuántos dicen amén? Y si Él lo ha dicho, con eso es suficiente. Ese es el temor de Dios. Muchas personas fallaron en este sentido. ¿Por qué? Porque no tuvieron respeto por Dios. Adán no tuvo respeto y por eso tantas enfermedades, tantos sufrimientos, tantos dolores, tantas guerras, tantos asesinatos, tanta miseria que se ve hoy en el mundo por un hombre que dijo: esto no es nada. ¿Sabe una cosa? Cuando nosotros pecamos, nos estamos destruyendo a nosotros mismos, estamos destruyendo a nuestra familia, estamos destruyendo a nuestros hijos, estamos destruyendo a nuestros nietos, estamos destruyendo hasta a nuestros bisnietos, porque dice la palabra de Dios que Él visita la maldad de los padres hasta de los padres en los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. El pecado no es así nomás. Muchas veces los hijos son los que sufren, los nietos son los que sufren. Y uno piensa: mi vida es mía, yo hago con mi vida lo que yo quiero. Pero cuando pasan los años y usted ve un nietito que nace mal formado, ¿cierto? Y usted dice: pero ¿por qué Dios hace esto? Quizá usted tenga que remontarse 25 años atrás, cuando usted practicaba la inmoralidad, las drogas, la vida perniciosa, y eso produjo un daño en su descendencia. Hermanos, la Biblia dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hoy necesitamos entender que si vamos a servir a Dios, necesitamos tener temor de Dios. No podemos servir a Dios sin el temor de Dios, es imposible. Si usted quiere un gran liderazgo, si usted quiere una participación en la iglesia, lo primero que usted y yo necesitamos es tener temor de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Es tener respeto por Dios, porque sin el temor de Dios no podremos servir al Señor. Ahora, hay otro ejemplo. Resulta que estaban en Israel María, Aarón y Moisés. Dios había establecido a Moisés como el líder, como la persona que estaba dirigiendo. Pero se levanta María y Aarón diciendo: ¿acaso solo Dios habla por Moisés? ¿Acaso Dios no nos usa también a nosotros? Y entonces entró en María rebelión, entró en María discordia y murmuró contra Moisés. ¿Qué hizo Dios? Permitió que viniera lepra sobre ella. Porque cuando servimos a Dios debemos servir sin murmuraciones. ¿Cuántos están de acuerdo? Y debemos servir también sujetos a la autoridad. Dice la Biblia que todas las autoridades son establecidas por Dios. ¿Cierto que sí? Entonces yo tengo que reconocer que la autoridad es dada por Dios y tengo que respetar esa autoridad. No tengo que murmurar de esa autoridad, debo sujetarme a esa autoridad.
Quizá tenga muchos errores esa autoridad, pero la palabra de Dios dice que tengamos temor y no toquemos a sus ungidos. Dice el Señor, no toquéis a mis ungidos. ¿Cuántos creen que es bíblico? No hay que tocar a los ungidos del Señor. Y un caso muy particular y muy diciente respecto a esto es el caso de David y Saúl. David era un hombre que decía, Dios me libre de tocar al ungido del Señor. ¿Quién era el ungido del Señor en ese caso? Y Saúl era un endemoniado. Saúl era un hombre desechado por Dios. Saúl era un hombre que tenía sobre su cabeza el juicio de Dios. Y en un momento, en una cueva, en cierto lugar, David lo tiene cerquita. Y David dice, lo voy a matar. Y todos los demás dicen, mátelo, mátelo, mátelo. Porque ya Dios se lo puso en la mano. Mátelo porque ya Dios se lo entregó. Mire el Señor tan bueno que es. Le puso a su enemigo, dale un espadazo y acábelo. Pero en ese momento vino ese temor de Dios. Solo le cortó un pedacito del manto, ¿cierto? Y después le dijo, Dios me libre de tocar al siervo del Señor. ¿El siervo del Señor? Usted dirá, ¿qué siervo es? Pero David era un hombre de tanto temor de Dios que respetaba la autoridad delegada. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Hay muchas personas que quieren servir a Dios, son muy rebeldes, no se someten a nadie, son personas murmuradoras, criticonas, y les viene lepra espiritual. He sabido de algunos que hablan mal de la iglesia, que dicen que la iglesia parece una discoteca con los cambios que hemos hecho, que tal cosa, que porque, mire, sabe una cosa, tenga temor de Dios, y si tiene que decir algo, hable conmigo como pastor. No se ponga a meter chismes y comentarios. Hable conmigo. Estos cambios que se han hecho en la iglesia es para mejorar. ¿Cuántos dicen amén? Es para que avancemos. Tenga temor de Dios. Tengamos temor del Señor. Y si algo aquí hay que hablar, hable, ore. Primero ore bastante y después hable conmigo. Amén. Y yo sé que si usted tiene la razón, Dios me va a tocar el corazón. Téngalo por seguro que sí. Bueno, resulta que hubo también unos hombres rebeldes que se llamó Coré. Y entonces Coré era lo mismo, era un opositor tremendo, siempre se oponía a Moisés. Y entonces Moisés dijo, bueno, yo no me voy a poner a pelear con usted, sencillamente háganse allá los que están con usted, háganse acá los que están con Dios. Y Dios va a decir quién está con Dios. De pronto se abrió la tierra y se tragó a los rebeldes. Porque a Dios se sirve en el temor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire, siempre que usted sirva a Dios y yo, porque también es para mí, tenemos que servirlo con respeto, con temor de Dios, con reverencia. Dios no acepta cualquier tipo de servicio. Tiene que ser en el temor del Señor. Cada vez que hagamos las cosas para el servicio al Señor, hagámoslos con ese temor. Cada vez que tenemos que dar una enseñanza, cada vez que tenemos que dirigir la alabanza, cada vez que tenemos que danzar, cada vez que debemos visitar a una persona, hacer una llamada, cada vez que tenemos que hacer algo en la obra de Dios, hagámoslo con reverencia, hagámoslo con respeto. Prostrémonos ante Dios y digámosle, Señor, por favor, permíteme servirte, permíteme hacerlo en el temor de Dios. ¿Sabe una cosa? Entonces vendrá la bendición de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Bueno, en tercer lugar, aún temor de Dios al ofrendar. Dirá, ¿cómo así que temor de Dios al ofrendar? Sí, esto es muy importante. Vamos a Malaquías capítulo 1, verso 6. ¿Sabe que la ofrenda es algo muy importante en la Biblia? ¿Cuántos sabían eso? Antes de leer este versículo, yo quiero decirle algo. La ofrenda y el diezmo es algo muy, pero muy importante en la Biblia. Porque, ¿qué representa eso? Representa el respaldo de Dios con su pueblo. Hay creo que es Ageo, donde dice que no habían ofrendas, que fue una tragedia, había llanto y había luto, porque no habían ofrendas para Dios. ¿Qué quería decir eso? Escuche qué quiere decir cuando no hay ofrenda. Quiere decir que ya no hay respaldo de Dios. El que no tiene para ofrendar quiere decir que la comunión con Dios se ha ido rompiendo poco a poco y ha llegado a estar en una posición de que Dios no lo está respaldando. De que
no tiene comunión con Dios, porque la ofrenda, ¿sabe qué representa? La ofrenda representa el acto de adoración para cultivar la presencia de Dios. La ofrenda es un acto de adoración. Pero cuando nosotros estamos tan mal que no podemos ofrendar, o decimos que no podemos ofrendar, o no podemos diezmar, tenemos que clamarle a Dios y decirle: perdónanos, Señor, porque sin darnos cuenta hemos entrado en crisis y nos hemos ido alejando de ti. Pero yo confieso y profetizo que ustedes todos y yo también tendremos siempre ofrenda para honrar a nuestro Dios. Tendremos siempre abundancia para honrarlo a nuestro Dios. Amén. Que cuando nosotros ofrendemos, aprendamos este principio. Cuando nosotros ofrendemos, no se moleste como algunos se molestan y dicen: ya van a pedir la ofrenda. Sino que usted diga: qué hermoso momento, porque voy a honrar a Dios con las primicias, con lo mejor de todo lo que Dios me ha dado, y voy a darle la gloria a través de mis ofrendas y de mis diezmos. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por esto? Bendito el nombre del Señor. Dice aquí en Malaquías 1:6: el hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Dice el Señor Dios en su palabra. Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué te hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis al cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti y le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Que ellos no tuvieron temor de Dios al ofrendar, porque ofrecieron pan inmundo, o sea, pan común. Ofrecieron cualquier cosa. ¿Sabe una cosa? Cuando ofrendemos, no le demos a Dios cualquier cosa. Amén. En segundo lugar, pensaron que la mesa de Dios era algo sin importancia. Pensaron que la mesa del Señor era algo despreciable. O sea, no le daban el valor de lo que era la ofrenda. Era algo despreciable, algo que no tiene sentido ni valor. ¿Cuántos vamos a cambiar en esta mañana? Yo le quiero decir algo. Si nosotros cambiamos en este aspecto, así sea una ofrenda pequeña, porque usted quizá no tiene muchos recursos, quizá, o quizás sí tiene muchos, no sé el caso suyo. Pero si usted aún hace como la ofrenda de la viuda, y usted aparta de sus recursos, quizás reducidos, lo mejor para Dios, con la mejor actitud, con la mejor disposición, con el amor y la reverencia y el respeto para Dios, y usted entrega esa ofrenda y ese diezmo con ese amor para Dios, usted empezará a ver que Dios va a empezar a respaldarle tremendamente, porque Dios va a decirle: me ha agradado tu actitud al ofrendar. ¿Cierto que sí? Bendito el nombre del Señor. Pero ¿sabe una cosa? Ellos pensaban que la ofrenda era algo despreciable y ofrecieron animales ciegos, cojos, enfermos. Y entonces el Señor le dice: bueno, ¿por qué me ofrecen eso? ¿Por qué no le presenta ese cordero ciego, ese cordero cojo y ese cordero enfermo a su rey? Ofrézcaselo a su rey, a ver qué le dice. Digamos que usted va a traerle un regalo a alguien importante, al presidente de la república, le da la oportunidad y usted le da un regalo, pero bueno, le regala algo fino, pero está roto, ¿cierto? La caja está sucia, ¿cierto? Bueno, cosas así. ¿Qué va a decir el presidente? Gracias, llévesela. Pero tenemos uno que es más importante que cualquier rey y cualquier presidente. Es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que se llama el Señor Jesucristo. Amén. Hagámoslo con amor, hagámoslo con disposición. Honremos al Señor con la ofrenda. Demos a Dios lo mejor. No agarre el billete de 1000, ¿cierto? Donde sale, ¿quién es el que sale ahí? Jorge Eliezer Gaitán, creo que es. ¿Sí? Y consigue el que tiene bigote,
O sea, se le pusieron bigote, le pusieron una chivera, hicieron unas gafas con esfero. Es el billete más arrugado, ¿cierto? El billete más sucio, y dice: ay, ya conseguí el billete para la ofrenda. ¿Sabe que hay gente que hace así? Hay gente que hasta en las ofrendas ha dado billetes falsos, porque dice: ay, me metieron este billete falso, ¿cómo me descarto? ¿Cómo me desencarto de él? Ay, claro, puedo darlo en la iglesia como diezmo, y allá que arreglen ellos como puedan. ¿Sabe una cosa? Cuando usted venga al templo en semana, yo no estoy diciendo que dé cantidades, si puede dé cantidades, pero lo más importante es la actitud. Escoja el mejor billete con tiempo. Si son solo quizá unas pocas monedas, escójalas, ¿cierto? Que sea el mejor billete que usted pueda conseguir. Si está muy arrugado, cámbielo por uno mejor y guárdelo con anticipación. Téngalo en un lugar ahí bien guardadito, y siempre esté orando: Señor, anhelo que llegue el día de la reunión, porque yo te voy a honrar con lo mejor que tú me has dado, y lo voy a hacer con mucho amor porque tú lo mereces. ¿Sabe una cosa? Van a empezar a haber cambios en su vida, va a haber respaldo. Pero hay muchos que no, ni siquiera diezman. Otros murmuran de la ofrenda, y otros cuando llega la ofrenda empiezan. Las hermanas en el bolso. ¿Sí me hago entender? A última hora todo. O sea, no, para usted la ofrenda no es importante, pero quiero decirle algo. Desde hoy el dar tiene que ser importante en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios: no se presentará nadie ante el Señor con las manos vacías. Hagámoslo, honrémoslo al Señor, y Dios nos va a bendecir. Ahora, mediante la ofrenda debemos honrar a Dios. Mediante la ofrenda debemos dar lo mejor al Señor. Mediante la ofrenda debemos tener la mejor actitud, y no descuidadamente, porque la ofrenda no es para la iglesia. La ofrenda es para Dios. La ofrenda no es para la iglesia, la ofrenda es ¿para quién? Para Dios. Y Dios va a hacer cosas maravillosas. ¿Cuántos quieren entrar en ese respaldo de Dios? Me avisan el tiempo. ¿Cuántos quieren entrar en ese respaldo de Dios en sus vidas? Mire, estos son principios. El tema es muy largo, solo voy a dar hasta, ya estoy terminando, pero quiero decirles que el tema es muy extenso. No pensaba demorarme tanto en esto, pero es la voluntad de Dios. Dios quiere hacer algo a través de nuestras ofrendas, con temor de Dios, con respeto, con honra. Estaba en una reunión de pastores estos días, y entonces un pastor dio un testimonio muy hermoso. El pastor habló con el hermano Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke es un hombre que Dios está usando en el África, y han ganado decenas y decenas, quizás cientos de millones de africanos en las campañas, en las cruzadas. Entonces él le dijo, el pastor de Baton Rouge, Luisiana, le dijo a Reinhard Bonnke, le dijo: yo quiero pagar una campaña de las que ustedes hacen. ¿Me da ese privilegio? ¿Cuánto vale una cruzada que ustedes hagan en el África, en un país? Y entonces Reinhard Bonnke dijo: vale $1 millón. $1 millón. Y él dijo: $1 millón, ¿cómo hacemos? Pero sin embargo el pastor llegó y les dijo a su iglesia, les dijo: hermanos, tengo en mi corazón una visión grande, que honremos al Señor pagando una cruzada de Reinhard Bonnke en uno de los países del África. Yo les invito a que oremos por esto, y que el Señor nos dé el privilegio. Solo es que vale $1 millón. Muchos harían como algunos de ustedes hicieron ahorita. Pero hubo un joven en el culto que le dijo al Señor en la oración, Señor, permíteme, David, permíteme, Señor, ser partícipe de esta ofrenda. Y él se puso a orar: Señor, tú me puedes usar para yo ser partícipe de ayudar en esta ofrenda. Y entonces se puso a orar. Resulta que era un hombre, trabajaba en la tecnología, trabaja en una empresa multinacional, y le dijeron: si usted nos ayuda a sacar adelante este proyecto que tenemos, un proyecto empresarial multinacional muy grande, le dijeron: si usted nos ayuda y logra sacar este proyecto adelante, pídanos lo que quiera. ¿Sabe que él oró y Dios le dio la sabiduría y sacaron el proyecto adelante? Fue un éxito, y cuando le preguntaron: ¿qué quiere?, dijo: quiero $1 millón. Y la compañía le dio el $1 millón.
así como se lo dieron, él lo llevó a la iglesia y lo entregó. Se lo entregaron a Reinhard Bonnke. Entonces Reinhard Bonnke dijo: quiero que vengan a la cruzada que ustedes patrocinaron. Y se fueron a la cruzada en un país de África. Durante la cruzada 1.200.000 almas recibieron al Señor Jesucristo. Amén. Porque alguien quiso honrar a Dios con sus bienes. ¿Será que usted puede ser esa persona que puede honrar a Dios con sus bienes? Ofrendar con ese temor reverente y su vida va a cambiar. Adorar a Dios con ese temor reverente y su vida va a cambiar. Servir a Dios con ese temor reverente y su vida va a cambiar. ¿Será que usted y yo necesitamos que el temor de Dios tome nuestras vidas para que se abran las ventanas de los cielos? ¿Será que algunas bendiciones están estancadas porque no tenemos temor de Dios? ¿Será que los recursos económicos se han restringido porque no hay temor de Dios? ¿Será que hemos visto puertas cerradas porque no hay temor de Dios? Pero le quiero decir que este no es un mensaje de condenación. Este no es un mensaje legalista, y este no es un mensaje para hacerlo sentir a usted mal. Este es un mensaje de fe y de esperanza, para que nosotros entendamos que aunque hayamos fallado, si nos arrepentimos y si cambiamos de actitud, Dios nos va a perdonar. Que si nosotros nos volvemos a Dios, Dios se volverá a nosotros. Que si nosotros le decimos a Dios: Señor, aunque no he tenido temor de Dios, yo te ruego que tú me perdones y me restaures, Dios en esta mañana nos va a restaurar y va a abrir las ventanas de los cielos sobre nuestras vidas. Va a abrir las ventanas de los cielos sobre nuestra vida espiritual. Va a abrir las ventanas de los cielos sobre nuestra vida familiar. Va a abrir las ventanas de los cielos sobre nuestra salud. Va a abrir las ventanas de los cielos sobre nuestra vida económica. La gloria de Dios se va a desatar en nuestras vidas a través de tener temor de Dios. Pero usted y yo tenemos que clamarle al Señor y decirle: yo lo necesito, quizá más que usted. Señor, coloca en mí tu temor. Dame temor reverente en todo lo que yo soy. Señor, que yo sea bautizado en el temor de Dios, que yo viva en el temor de Dios, porque a mí me hace falta. Yo necesito el temor de Dios. Yo lo predico porque el primero que lo necesito soy yo. Pero usted también necesita el temor de Dios. Y le vamos a clamar a Dios que venga el temor de Dios sobre nuestras vidas. Les invito a que estemos en pie y adoremos a Cristo el Señor. Corazón he entregado a ti.